Saludos cordiales, bienvenidos a este espacio frente a frente con el personaje. En esta ocasión tenemos a don Gustavo Larrea, fundador del movimiento de izquierda Alianza País, donde fue su primer ministro de gobierno en el año 2007. Más tarde, en el 2008, fue ministro de Seguridad Interna y Externa del Ecuador durante el primer mandato del expresidente Rafael Correa. Fue vocero de la Coordinación Plurinacional de las Izquierdas para las elecciones del 2013. Actualmente es el presidente del movimiento político Democracia Sí. Bienvenido, don Gustavo Larrea. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Un gusto estar con usted. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Bien, estamos en momentos muy difíciles debido a una crisis generada por la pandemia del COVID-19. En este sentido, pues una persona que conoce de cerca al gobierno, que ha sido parte también incluso del gobierno en épocas anteriores, ¿se está manejando bien? ¿Se está trabajando bien con respecto a las políticas públicas a nivel general? A ver, yo creo que primero, contextualizando, esta es probablemente la crisis más profunda de nuestra historia. Es una crisis sanitaria, una crisis social, una crisis ética y una crisis económica. Es decir, es una variedad de crisis que constituyen el escenario actual. Y creo que no solo el gobierno, el Parlamento Nacional, las fuerzas políticas, sociales, tenemos la obligación de hacer frente a la crisis, de arrimar el hombro para sacar al país adelante. El gobierno, desde luego, con mayor razón. En ese sentido, creo que si uno hace una evaluación de lo que ha pasado estos 2 meses, la ciudadanía en su gran mayoría ha hecho la cuarentena. Algunos, un porcentaje de la población no lo ha respetado. La cuarentena ha venido acompañado de problemas para la gente que no tiene ingresos, que es un porcentaje significativo de la población, y que incluso ha roto digamos, el confinamiento y ha salido a trabajar, especialmente en los sectores de la economía informal. Creo que la sociedad bajó sus niveles de producción a un 20% en el mes de marzo y se está recuperando lentamente el proceso productivo. Esto ha implicado quiebra de algunas empresas, despidos, pero la salida a esta crisis implica un gran acuerdo nacional, un acuerdo por la patria, un acuerdo en el que prime el interés nacional, la sensatez, la unidad y la solidaridad. Y en una situación así, todos debemos arrimar el hombro. Desde luego hay ecuatorianos, familias ecuatorianas que no tienen cómo ayudar porque no tienen ingresos, pero quienes sí tienen ingresos tienen que ayudar. Y el que más tiene, desde luego más. Y en un Estado de Derecho no es un tema de caridad, es un tema de compromiso social. Por lo tanto, creo que es importante que los sectores que más tienen aporten más y que se pueda constituir un fondo nacional para 3 tareas fundamentales. La una, la crisis sanitaria, que estamos lentamente saliendo de este desastre terrible que afectó al país y al mundo. La crisis humanitaria, que es básicamente alimentación y mantener las fuentes de empleo o reactivarlas en aquellos casos que se han perdido. Y esto requiere un fondo y para este fondo hay que contribuir. Creo que las fuerzas políticas que se niegan a contribuir en un impuesto del 5%, impuesto solidario, en un Estado de Derecho, la solidaridad se expresa pagando impuestos, no es la caridad del siglo XVI o XVII. En el siglo XIX, XX y XXI, la solidaridad se expresa en el pago de impuestos. Por lo tanto, quienes además hayan ganado utilidades, no del capital de la empresa, del capital operativo, no solo el capital, sino de su flujo de caja, sino utilidades que no van a ser usadas por esa empresa, que son utilidades personales de los accionistas, que contribuyan con el 5% a aquellos que ganaron más de $1 millón el año pasado. Es decir, no es un impuesto exagerado, pero con eso se puede ayudar a crear un fondo para ayudar precisamente a las empresas que están en problemas que son fundamentalmente las pequeñas y medianas, algunas grandes también. El Estado tiene la obligación de contribuir para sacar al país de esta crisis, pero todos tenemos que arrimar el hombro. Usted ha mencionado un fondo, pero si vamos a hacer un poco, vamos a recapitular la historia de nuestro país. Por ejemplo, en el gobierno de Lucio Gutiérrez se tenía un fondo aproximado de $2.000 millones como un fondo para crisis.
En el tiempo actual ese fondo más o menos sería unos 50 millones de dólares. Por ejemplo, hablemos de Colombia, tiene 60 millones, Bolivia tiene 40 millones. 60.000 millones, 40.000 millones. Así es. Hablemos de números generales. Sí, 60.000 millones, 40.000 millones. En nuestro país, si nos manteníamos, teníamos 50.000 millones, como le mencionaba. Pero no se dio así. El gobierno de la década anterior, pues ustedes conocen perfectamente, conoció de cerca a Rafael Correa, si lo vamos a poner en nombres y apellidos, sacaron este fondo. Este fondo que ahora lo intentamos de cierta manera, como usted lo menciona, capitalizar para ayudar a los más necesitados, dentro de un concepto también pues humanista, como usted lo ha mencionado. Ahora, el tema también de los impuestos. ¿No está cansado ya el país de tantos impuestos? ¿No está golpeado de cierta manera? ¿No sería importante buscar un refinanciamiento de deudas, incluso internacionales, como la deuda con los chinos, entre otras, y así como buscar nuevas alternativas para inyectar economía en nuestro país? Desde luego que sí, pero los organismos multilaterales, la banca internacional dice, si el Estado ecuatoriano y el pueblo ecuatoriano no contribuye, ¿quién va a contribuir? Es decir, tenemos que contribuir primero nosotros mismos. Los europeos se quejan y dicen los latinoamericanos quieren salir de sus problemas y no están dispuestos a arrimar el hombro. Los impuestos a la renta en Europa de utilidades de más de 1 millón de euros superan el 50% y de más de 100 millones de euros el 75% en todos los países europeos. En Estados Unidos el impuesto a la renta es superior al 50%. En nuestro país es el 25% y está bien, no se trata de subir el impuesto a la renta. Pero frente a una crisis, no contribuir el que más tiene, cuando se requiere generosidad, es no entender la función que tenemos los ciudadanos. Es creer que sálvese quien pueda. Es que el pequeño empresario no tenga ayuda, que el pequeño y mediano productor no tenga ayuda, que la gente que no tiene trabajo no tenga ayuda. Y eso es llevarle al país a un despeñadero. Yo creo que hay que actuar con responsabilidad, con unidad, con solidaridad. De lo contrario, el país se hunde. Y de acuerdo contigo, aquí hubo un fondo, no de la época de Gutiérrez, mucho antes de Gutiérrez se creó un fondo y ese fondo, Correa en el año 2009 lo desapareció. Consideró que los ahorritos no servían para nada y que había que invertir. Esos ahorritos son claves. Hoy es evidente que fue un error trágico no tener esos ahorros. Esos ahorros no llegarían a la cifra que tú mencionas, 50.000, serían más o menos 16.000 millones, pero sería una cifra importante para hacer frente a la crisis. Con esos fondos, este país, nuestro país, podía recuperarse fácilmente. A nuestro país le cayó la pandemia, el no tener ahorros, el estar atravesando un exceso de endeudamiento externo, un excesivo endeudamiento externo, el no tener al aparato productivo en una dinámica de crecimiento agresivo, al contrario, tener trabas que impiden el desarrollo y que no ayudan, no facilitan el desarrollo económico. Cuando lo que deberíamos tener es una autopista de crecimiento económico, lo que tenemos es quebradas tras quebradas. Y en ese sentido, creo que ahora nos toca enfrentar no solo lo que hemos dicho, sino además la ruptura de los dos oleoductos, la caída del precio del petróleo, y tenemos que entender que el futuro de nuestro país tiene que ver con nuestras raíces, con lo que somos. Nuestro país es un país agropecuario históricamente. El Ecuador comercia pescado, atún específicamente, por lo menos 7.000 años, no cuando nació la Cámara de Pesquería, como algunos creen. Nosotros somos el país de la papa y del maíz, somos el país del tomate, somos el país del cacao, son productos originarios de esta tierra. Pero nuestras élites no les ha gustado nuestro país. Nuestras élites han querido copiar un modelo, pese a que nuestros abuelos, abuelas, construyeron una economía basada en la producción agropecuaria, basada en la producción pesquera. Esa es nuestra fortaleza, ser lo que somos, no lo que no somos. Y en esa línea el país puede reactivarse, puede reactivar el empleo, la producción. Si incorporamos valor agregado, si industrializamos el cacao y hacemos chocolate, para poner como ejemplo, nuestro país tiene un potencial gigante, pero solo a partir de lo que somos, no inventándonos modelos de desarrollo que no tienen que ver con lo que somos. Mira una cosa muy importante que le hace a nuestro país tan particular, el país de la mitad del mundo, el país de 4 regiones maravillosas. Por estar en la mitad del mundo estamos bañados por 2 corrientes marinas que hacen que el país tenga una
excelente variedad de pescados y atún. Tenemos, digamos, originarios, productos originarios de esta tierra y no hemos sido capaces de aprovecharlo porque las Bueno, élites le han perdóneme. dado la espalda a este país. En este sentido, nosotros ya vivimos un estado en el que nos ofrecieron el cambio de la matriz productiva. Usted recordará perfectamente, nos hablaron del cambio de la industria, hablamos ya de la industria Pero ¿para qué cultural. querían eso? ¿Para qué querían eso? Porque querían crear un Estado con inteligencia artificial y ser competitivos de lo que no somos. Si el problema no está en fortalecer lo que somos, está en fortalecer lo que no somos, porque eso es despilfarro. Y lo que tuvimos es botar los recursos públicos, los recursos de los ecuatorianos al tacho de basura. Así es. En ese sentido, tenemos en este minuto un endeudamiento con la China, tenemos endeudamientos que se debe refinanciar para el bien del país, porque si nos vamos a dedicar a pagar la deuda externa, jamás vamos a atender nuestras necesidades del interior de casa. No podemos pagarla simplemente porque ahora no hay ingresos. Es decir, que es, diría yo, se cae por su propio peso. La renegociación de la deuda es un imperativo, hay que hacerlo, no hay otra salida. Hay que suspender el pago y renegociar. Usted al inicio nombró algo que me parece súper interesante e inteligente tocar. No vamos a salir de ninguna crisis si primero no abordamos el tema de la ética. Y aquí viene un gran enunciado, la corrupción. Estamos viendo todavía problemas en este momento que ya incluso hasta el propio Estado ecuatoriano lo ha denunciado al interior. Estamos con problemas, temas de corrupción. ¿Cómo frenar a este monstruo llamado corrupción? ¿Cómo atacar a este monstruo corrupción para nosotros en verdad aterrizar en una realidad nacional y salir adelante? ¿Cuál sería la propuesta de Gustavo Larrea? Hay medidas de corto plazo y rápidas de hacer. Y la más rápida de todas esas es transparentar la contratación pública, que toda contratación pública sea abierta. No puede ser que la contratación pública no sea pública, sea secreto de Estado. Si un hospital, un ministerio, cualquier institución, un municipio, una prefectura hace un contrato, ese contrato debe estar puesto en las páginas de cada institución. Deben ser de libre acceso para que la ciudadanía ejerzamos nuestro derecho de auditar a las autoridades. No puede ser que la contratación pequeña, mediana y peor la grande sean secretos de Estado. Tiene que transparentarse algo muy simple. Hay que reformar la ley para que la contratación sea abierta, pública. Esa es una medida clave. Las otras medidas son de más mediano y largo plazo que tienen que ver con la formación ética, con la educación, con la cultura, que son importantes desde luego que hay que trabajarlas, pero este mal se corrige transparentando la contratación pública y no manteniéndola como secreto de Estado. Tenemos dos leyes en este minuto que se están debatiendo en la Asamblea Nacional. Ley de apoyo humanitario y ley de organización económica. La primera de ellas está encaminada realmente a solucionar los problemas ya en el índole social, incluso. Usted ha leído, ha tenido sí, ¿cómo no? participación. Yo creo que esta ley puede ser mejorada, desde luego, pero lo que en lo fundamental apunta a crear un fondo para atender la reactivación productiva y creo que es muy importante que el Estado tenga un fondo, no solo de la contribución de los organismos internacionales que ya la han hecho, me refiero al BID, a la Corporación Andina de Fomento, al Banco multilaterales, Mundial, los multilaterales. los multilaterales, sí. Sino que el Estado ha puesto ahí 50 millones de dólares y la ley nos plantea una contribución a los ciudadanos. Y yo estoy de acuerdo en que hay que hacer una contribución donde el que más tenga, más contribuye. Y creo que ese es el punto nodal de esa ley. La otra ley es una ley que tiene un elemento claro, que es el uso del dinero electrónico y facultarle a la banca que así como se emite chequeras, se emita dinero para que se utilice electrónicamente en los celulares. Con control de la Superintendencia de Bancos y del Banco Central para que por cada dólar que uno tiene en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros pueda girar $1 o 100 o 1000 o los que sea cada ciudadano. Esto agilita la circulación y protege la dolarización, ayuda a mantener la dolarización. Creo que las leyes hoy, la Asamblea precisamente las debate a partir de las 5 de la tarde y probablemente esta noche o mañana tendremos ya resultados de ese debate. Pero no creo que sea suficiente. Yo creo que son leyes que ayudan, pero que no son toda la política económica, es una partecita de la política económica. Hay otra parte que es, a mi juicio, muy importante. Es que el país ha subsidiado a los que más tienen y que el subsidio debe ser siempre para el que menos tiene. Por lo tanto, creo que es necesario que se eliminen subsidios y se focalicen para los que no tienen recursos.
debe ser subsidiado el transporte público, debe ser subsidiado el transporte interprovincial, intercantonal, el de carga, debe ser subsidiado el del transporte escolar, el transporte en general. La producción, toda la maquinaria que interviene en la producción agropecuaria, agroindustrial, industrial, debe ser subsidiada. Lo que no debe ser subsidiado es ciudadanos que tienen ingresos y que pueden pagar la gasolina y que les están quitando a los que menos tienen. En este sentido, creo que el subsidio debe ser claro. Subsidio sí al que no tiene, pero al que tiene no. Y creo que eso es una medida. Otra medida que me parece clave y importante es la renegociación de la deuda que tú planteas. Creo que el país ha suspendido el pago de la deuda, ha iniciado un proceso de renegociación. Ese proceso de renegociación con los países asiáticos, especialmente China, es fundamental. Tenemos un endeudamiento excesivo con China y hay que refinanciar ese endeudamiento. Más allá de la voluntad, es imposible ahora pagar. El presupuesto general del Estado, que más o menos es de 25.000 millones de dólares, no va a ser posible financiar. No hay recursos tributarios, son 2 meses de para del país. Apenas el 20% de la economía funcionó en marzo, en abril un poquito más y en mayo. Estamos hablando que el gasto público es del 40% del Hay que presupuesto. disminuir, por lo tanto, es imperativo disminuir el gasto público, desde luego. Un Estado El obeso. Estado tiene que ser un Estado austero. La austeridad debió ser siempre política de Estado y debe ser política de Estado. El Estado tiene la obligación de garantizar ciertos derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, la seguridad, la libertad, pero necesitamos un Estado ágil, un Estado que intervenga, garantice derechos, pero que sea austero, eficiente, eficaz. Por lo tanto, sin duda alguna, hay que reorientar el gasto público para enfrentar la pandemia y hay que reducir el gasto público. Yo creo que es el momento para que toda la política de despilfarro, de la feria de la alegría, de las mega obras. Mire, usted puede concesionar la construcción de una autopista, de un puente, de un tren, todo eso puede concesionar. Lo que no puede concesionarse es el desarrollo. No puedes concesionar el crecimiento económico del cantón Pedro Moncayo, del cantón Jipijapa, de Chone. No, 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 porque ahí, ¿qué hacen las familias ecuatorianas? Producción agropecuaria. Y lo que requerimos es que esas familias tengan crédito, mercado, que la educación esté alineada con la producción. No es posible que tengamos 120.000 unidades de producción de bananos, 120.000 familias ecuatorianas producen bananos, a más de otras que trabajan en las bananeras. Y no tenemos un solo colegio técnico en banano. Igual podemos hablar del camarón, de las flores, de la papa, del maíz. Sí, la educación tiene que estar vinculada a los procesos productivos en cada cantón del país. El desarrollo es apoyar el crecimiento para alinear al Estado en su conjunto a una política de desarrollo económico. Para finalizar este bloque, ¿qué hacemos también con la inversión privada? ¿Qué hacemos con las industrias, con los empresarios que también proveen al país de trabajo, de empleo? Porque estamos hablando, sí, de la parte de la reingeniería social y es inteligente y es dable en este minuto, pero también hay que hablar de aquellas personas que también hacen empresa y que proveen a nivel privado fuentes de riqueza al país. ¿Qué hacemos con esto? Yo cuando me referido al sector agropecuario, me puedo referir al sector de la transportación. Más de 200.000 dueños de unidades de transporte. El Ecuador es un país de propietarios. Mire usted que a nivel urbano existen más de 1 millón de pequeñas actividades económicas. Transportación, comercio, artesanía, industria, servicios. Es decir, tenemos, para hablar solo de un área, en el área camaronera, por ejemplo, son 26.000 unidades de producción de camarón. Este es un país de productores y propietarios. Es decir, no es que solo unos poquitos son empresarios. Aquí hay mucha actividad económica, pequeña, mediana y grande también. Y no se trata de estigmatizar al grande ni al chiquito, se trata de que juntos salgamos adelante. Generan empleo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, 1 millón de empleos. Esas pymes tienen que ser cuidadas, hay que darles crédito barato, hay que refinanciarles sus deudas a largo plazo para que el país pueda salir adelante de la pandemia, pueda salir adelante de la crisis económica. También hay algunas industrias grandes que no van a requerir apoyo, porque han tenido en estos meses actividad económica y han mantenido sus exportaciones. Otras, en cambio, no. Otras van a entrar en crisis y van a tener que requerir apoyo
y el Estado tiene que jugar un rol de apoyarlas conjuntamente con la banca privada, la banca pública, en función de salvar el empleo de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. Por lo tanto, yo no estoy estigmatizando a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que este es un país de propietarios y de productores que nos hace muy diferentes a cualquier país de América Latina. Mira tú en el caso del transporte, por ejemplo. Cuando hablas tú de transporte en Colombia, hablas de empresas de 3.000, 4.000 taxis, camiones, buses. En el Ecuador no pasa eso. Cuando hablas de agricultura, aquí el mayor productor de banano tiene 3.000 hectáreas. El mayor productor de café, de cacao, porque la ley no te permite más. En Colombia, ¿cuál es la producción de un bananero? 60.000 hectáreas, 90.000, igual de cacao, igual de café. Mira la particularidad de esta nación, una sociedad de propietarios y productores. Y eso es lo que hay que fortalecer. Por lo tanto, no se trata de estigmatizar a ningún sector, se trata de que juntos saquemos el país adelante. Perfecto, vamos a entrar. Usted mencionaba, Gustavo, algo que para nosotros es vital, apoyar a todos los sectores, y queremos focalizar esta conversación en este minuto al tema de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, FENACOTIP. El abogado Ramiro Espinosa, gerente de la misma, ha mencionado que estamos en terapia intensiva al sector de la transportación intraprovincial de pasajeros, debido a que antes de la pandemia ya tenía problemas serios. Podemos hablar del tema de que el Estado ecuatoriano le adeuda por concepto de subsidios a las clases vulnerables cerca de 80 millones de dólares, por el tema de que no ha habido una revisión de las tarifas desde el año 2010, y también porque dentro de la ley está la renovación de las unidades cada cierto tiempo, hablemos 4 o 5 años. Son 1.000 millones de dólares de las deudas que tiene este sector. Estamos hablando que directa e indirectamente son 350.000 familias con los datos actualizados al día de hoy. El sector de la transportación no va a entrar directamente pues, a una semaforización coherente en este año, sino el trabajo para el próximo año, de cierta manera, vamos a ver una normalidad por el tema justamente de la pandemia. En este sentido, se ha pedido a través de comunicaciones, varias comunicaciones, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Transporte, que es el ente rector de los transportes del país, y también la Junta de Regulación Monetaria, temas como, por ejemplo, lo que le voy a leer en este minuto: la innovación de los créditos de los socios y cooperativas o compañías de transporte público interprovincial de pasajeros con las mismas garantías, la reducción de la tasa de interés de los créditos al 7% o menos. En el nuevo plazo, los créditos será el mismo que tenía la obligación primitiva, contándose a partir de la firma del nuevo contrato. En la nueva obligación se excluirán los intereses durante los meses de marzo hasta diciembre del 2020 debido al estado de excepción, la reactivación del sector de acuerdo a la crisis sanitaria y reactivación poblacional en la movilidad, pues corresponde la revisión, condonación de estos valores por haberse producido el caso previsto en el artículo 30 del Código Civil. Aquí ya nosotros planteamos un tema para analizarlo a nivel de la banca pública, privada, cooperativas, casas comerciales, incluso que también están inmersas. Es decir, aquí ya hay una propuesta. Estamos presentando e indicando cuál es la problemática, pero esta propuesta, para su concepción, ¿está bien concebida? Yo creo que es evidente que el sector de la transportación, yo tenía el dato que eran 220.000 dueños de transporte, puede ser que sean los 350.000 que tú planteas. En todo caso, aunque fuesen 220.000, es gigantesco. Y familias que, digamos, trabajadores que mantienen su familia por cuenta propia, que tienen su negocio, que deberían tener seguro social, debería haber una línea para que los transportistas tengan seguro para ellos, seguro eventualmente a aquellas que tienen más de 1 o 2, 3 unidades para los trabajadores de esas unidades. Creo que la crisis es evidente, el sector de la transportación está parado 2 meses ya, y la para va a seguir, va a haber una reapertura lenta, y la recuperación del sector de la transportación va a ser difícil y lenta. Por lo tanto, el contexto da como para que el planteamiento que tú lo has expresado ahora se haga. Si se requiere refinanciar las deudas. Sin duda alguna, no va a ser posible pagarlas porque no hay ingresos. Por lo tanto, postergar el pago
para cuando la actividad se restablezca es lo adecuado. Si la actividad se va a restablecer lentamente los próximos meses para que estas empresas o estos pequeños transportistas tengan ingresos para mantener sus familias, y a partir del próximo año la dinámica económica puede generar posibilidades de pagar los créditos. Yo creo que en ese sentido hay que llegar a un acuerdo con el sistema financiero nacional, público y privado, con las casas comerciales, de refinanciar esas deudas. El riesgo que tenemos en la refinanciación es que nos suban las tasas de interés en vez de bajarlas. Y el planteamiento que tú has hecho ahora es lo adecuado. Tasas de intereses viables. Incluso diría yo, tasas de interés que, si es que el sector financiero no está en condiciones de bajarla a ese porcentaje, tengan un subsidio, me explico. Si se llega a un acuerdo con el sistema financiero puede cobrar tasas de interés del 10%, el Estado subvencionar ese 3%. Igual en mediano y largo plazo. Es decir, creo que es factible hacerlo, que es posible hacerlo, que en este sentido es necesario hacerlo. La protección del sector de la transportación es la protección de cientos de miles de fuentes de empleo. Es la protección, tú has mencionado 350,000 familias, es la protección de 350,000 familias. Por lo tanto, plenamente de acuerdo, me parece que es lo sensato, que es un planteamiento viable, que es un planteamiento que en ningún caso está pidiendo caridad, sino que está pidiendo con objetividad, hay que refinanciar las deudas del sector de la transportación. Plenamente de acuerdo. El otro día conversaba con un amigo taxista que me decía, yo tengo problemas ahora ya porque estoy vencido en el pago del mensual del taxi. Y por suerte la casa comercial me ha dado 2 meses de plazo, me ha prolongado el crédito sin cobrarme estos 2 meses más de intereses, sino que me ha postergado, me ha alargado el crédito. ¿Puede ser suficiente eso? No necesariamente, porque ese amigo taxista va a recuperar la capacidad de pagar el crédito este mes de mayo, muy difícilmente, porque está trabajando medio día a la semana. No tiene posibilidades, apenas le alcanza para subsistir de una manera precaria, digna pero precaria. Entonces, claro, tenemos que ser realistas y por lo tanto me parece sensato el planteamiento de la FENAPOC. Y no solo al transporte interprovincial, al transporte urbano, al transporte de taxis, a todo el sector de la transportación. Es necesario diría yo, un diálogo con el ministerio respectivo para generar un proyecto que permita apoyar al sector de la transportación y que estas familias no sufran, que ya están sufriendo la crisis, no sufran la posibilidad de perder sus fuentes de empleo. Si una de las cosas que yo valoro de nuestro país es este inmenso potencial que tenemos en todas las áreas, porque somos cientos de miles de pequeños, medianos emprendedores en toda la nación, que hay que protegerlos. Parte de la protección tiene que ver con la ley que hoy debate la Asamblea, porque esa ley genera un fondo. Si esa ley se aprueba, tendremos un fondo. Ese fondo permite apoyar a las pequeñas empresas del sector de la transportación que está en las pequeñas y medianas empresas del país. Bueno, específicamente está dentro de lo que es la economía popular y solidaria, de acuerdo a la ley. Entonces ya no es considerado ni una MIPYME, ni pyme, ni mucho menos, sino más bien un sector estratégico, que incluso es más fuerte, el tema cooperativista a nivel nacional es más fuerte que incluso el sistema bancario. Entonces es una columna vertebral para la economía del país, indudablemente. Así es. Yo creo que esta línea yo hablaba de que la ley, en caso que sea aprobada, va a generar un fondo, y que ese fondo es para toda la economía, para todos los sectores que tengan problemas. Y sin duda, uno de estos sectores es el sector automotriz. Mira tú la importancia que tienes. El sector agropecuario, en estos meses, es el único sector que se ha mantenido en pie, porque la alimentación del país, la seguridad alimentaria en estos 2 meses ha funcionado. Ese es uno de los pocos sectores que está activo. Igual hay que apoyar, no se diga a los sectores que han tenido que paralizar. Uno de esos sectores de la transportación terrestre, aérea, el sector turístico. Hay sectores que han sufrido más que otros y van a requerir el apoyo solidario de todos. Por eso es que de esto salimos arrimando el hombro todos, protegiendo y apoyando al que necesite el apoyo. Ahora tenemos que apoyar.
y hay que hacer un esfuerzo, y el gobierno nacional tiene que hacer un esfuerzo enorme por conseguir líneas de crédito baratas de la banca internacional, no para endeudar al Estado, sino para fondear a los bancos públicos y privados para líneas de crédito específicas de protección de las fuentes de trabajo de los ecuatorianos. Esperamos que el gobierno nacional entienda la petición presentada por la FENACOTIP y su dirigencia, ya que se ha enviado más de 4 o 5 cartas con respecto a la crisis específicamente de este sector. Anunciamos que queremos que ya el presidente Moreno entienda esta preocupación y entremos a lo que él ya ofreció incluso meses anterior, el diálogo nacional. Es tiempo de socializar, es tiempo de trabajar en conjunto, como usted lo ha mencionado, Gustavo, de arrimar el hombro, y es vital, la unidad nacional. Es tiempo de unirnos como ecuatorianos, es tiempo de trabajar en conjuntos y es tiempo también de castigar a los corruptos que tanto daño le hacen a este país. Agradecemos pues su presencia, don Gustavo Larrea, director nacional de Democracia Sí, en este espacio Frente a Frente. Sus palabras finales, Gustavo, por favor. Muchas gracias, Carlos Andrés. Decirte que tenemos que concluir un gran acuerdo por la patria. Y ese acuerdo por la patria es con todos, sin exclusiones. Y es para solventar estos problemas, salir de estos problemas. Comparto tu criterio. Al gobierno hay que exigirle el diálogo con todos los sectores. Específicamente, el Ministerio de Transporte tiene la obligación, como organismo rector, de abrir las puertas del diálogo. Este es un sector que contribuye a la economía nacional. Tú lo has dicho, es una de las columnas vertebrales. Diría, además, con esta particularidad que tiene el sector de la transportación ecuatoriana, que es un sector en el que participan cientos de miles de familias. Por lo tanto, creo que es deber de todos y cuenten con el respaldo de Democracia Sí en sus justas aspiraciones. Nosotros, sensibles en este tema, también, diría yo, empujaremos para que esta superación de la crisis en general y particularmente en el sector de la transportación tenga oídos abiertos de todos los sectores, como debe ser. Vamos a arrimar el hombro todos para salir adelante. Un abrazo fraterno, Carlos Andrés, y un gran gusto haber estado en Frente a Frente. Muchísimas gracias. Ha sido don Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí. Será hasta una próxima ocasión que le tengamos en este espacio. A cada uno de ustedes que nos sigue a través de Frente a Frente, muy buenas tardes. Muchas gracias.